Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en convocatoria extraordinaria en julio del 2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice así: una carpintería ofrece 3 modelos de mesas cuyo precio varía en función del tipo de madera utilizado y lo clasifica en gama baja, media y superior. El precio de la mesa de gama superior es el mismo que el de las otras dos juntas. Vendiendo 50 mesas de precio medio se obtiene el mismo dinero que con 30 de la superior, y por la venta de 5 mesas de gama baja, 5 de media y 10 de precio superior se obtiene 7.500 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuánto cuesta cada modelo de mesa. Bueno, pues lo que nos están pidiendo es cuánto cuesta cada modelo de mesa, así que vamos a denominar las incógnitas, que serán en este orden: X gama baja, Y gama media y Z precio del de gama superior. Aquí tenemos los tres precios, X, Y, Z, y ahora en función de X y Z escribimos las condiciones del ejercicio. La primera que me dice es que el precio de la mesa de gama superior, es decir, Z, es el mismo que el de las otras dos juntas, es decir, que Z es igual a X más Y. Esa es la primera ecuación, muy obvia, ¿no? Luego me dice, vendiendo 50 mesas de precio medio, se obtiene el mismo dinero. Bueno, si vendo 50 mesas del precio medio, ¿qué dinero tengo? 50 por Y. Y me dice que obtengo el mismo dinero que con 30 de la superior, es decir, sería 30 por Z. Así que 50i igual a 30 por Z, esa es la otra ecuación. Y luego me dice, por la venta de 5 mesas de gama baja, 5 mesas de gama baja serían 5X, 5 de gama media más 5i y 10 de gama superior, 10Z, se obtiene 7.500 euros. Así que tenemos, repito, 5X más 5Y más 10Z igual a 7.500 euros. Bueno, una vez que ya tengo estas tres ecuaciones, ahora lo que voy a hacer es ordenarlas y a simplificarlas. La primera sería X más Y, el Z lo paso para uno de los miembros, me queda X más Y menos Z igual a 0. La segunda es 50i menos 30z igual a 0, pero puedo dividir todo por 10 y quedaría 5i menos 3z igual a 0, simplificada ya. Y la última está ordenada, si bien puedo simplificarla dividiendo todo por 5. Al dividir por 5 me queda x más y más 2z igual a 1500. Y este sería el sistema ya simplificado que con el que puedo averiguar los precios de las tres mesas. Y el apartado B precisamente me pide que lo resuelva. Bueno, pues lo voy a resolver como siempre, siempre que hagamos matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Para resolver sistemas siempre voy a aplicar el método de Gauss. Y el método de Gauss, escribo la matriz ampliada del sistema. Aquí lo tengo, la matriz de los coeficientes, añadiéndole la columna de los términos independientes, y la voy a escalonar haciendo ceros por debajo de la diagonal principal, de la diagonal 1, 5, 2. Es decir, tengo que hacer ceros. Aquí ya hay un cero hecho, no tengo nada que hacerlo, ya está hecho. Y sendos ceros donde están estos dos unos en la fila 3. Aquí estos dos unos. Bueno, pues para hacer un cero en el primer uno, lo que voy a hacer es a la fila 3 restarle la fila 1. Si a la fila 3 le resto la fila 1, lo que voy a obtener en la nueva fila 3 sería 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 2 más 1, 3, y 1500 menos 0, 1500. Bien, y ahora tengo que, ya al hacer este 0, ya me apareció un 0 aquí, por lo tanto ya he acabado el procedimiento, no tengo que hacer más ceros porque ya la tengo escalonada. Y una vez que la tengo escalonada, voy a ver cuál es el sistema equivalente que define esta nueva matriz. Está claro que la última fila me define la ecuación 3z igual a 1500. Si 3z es igual a 1500, z es 1500 entre 3, y 1500 entre 3 son 500. Así que ya tengo el precio de la mesa de gama superior, que serían 500 euros. Vamos, ahora subimos a la fila 2, queda la ecuación 5i menos 3z igual a 0. Si 5i menos 3z es igual a 0, como z es 500, pues el 3z pasa para allá sumando, y 3 por 500, 1500, y 5i es 1500, y es 1500 entre 5, y 1500 entre 5 es 300. Y por último vamos a la primera fila, que me determina la ecuación x más y menos z igual a 0. Si x más y menos z es igual a 0, como y y z ya sé sus valores correspondientes, solo tengo que sustituirlo por ellos, y de aquí que despejo x, que sería 500 menos 300, x igual a 200.
Queda entonces resuelto el primer ejercicio, pasamos al siguiente, que me dice en un terreno se dispone de 18 hectáreas para sembrar aguacates y mangos. Para los aguacates deseamos destinar como mucho 6 hectáreas. Para cada hectárea sembrada de aguacates y mangos se obtiene 10.000 y 12.000 euros respectivamente. Se quiere que la superficie correspondiente a los mangos no sea mayor que la que ocupan los aguacates. Expresar la función objetivo. Bueno, aquí se sobreentiende que la función objetivo es la función de los ingresos por cada hectárea sembrada se obtiene. Estos serían los ingresos que se obtienen por cada hectárea sembrada. Así que esa sería la función objetivo. Si primero hay que denominar las variables con las que voy a trabajar. X va a ser las hectáreas de mangos, ahí las hectáreas, al revés. Voy a denominar X las hectáreas de aguacates y las hectáreas de mangos. Y entonces la función objetivo será 10.000X más 12.000Y, que es lo que me producen respectivamente cada hectárea de aguacate y cada hectárea de mangos. Pues eso ya sería el apartado A, función objetivo. El apartado B, escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. Bueno, las restricciones del problema, la primera que me dice que un terreno se dispone de 18 hectáreas solamente, así que X más Y tiene que ser inferior, menor o igual, no inferior, sino menor o igual a 18. No puede rebasar los 18 porque esto es lo que tenemos, ¿no? Así que X más Y menor o igual que 18. A medida que voy escribiendo las restricciones, ya voy haciendo el dibujo de la gráfica y voy dibujando las rectas que me delimitan las restricciones. En este caso tendré que dibujar la recta X más Y igual a 18, aquí la tengo dibujada, y sé que los valores que me hacen que X más Y sea menor o igual que 18, el igual evidentemente son los puntos que están sobre la recta y los que son menores son los que están por debajo de la recta, porque si yo cojo por ejemplo el 0, 0, veo que el 0, 0 efectivamente es 0 más 0 es menor que 18 y es un punto que está en la parte inferior, por tanto todos los puntos que están en la parte inferior son menores que 18. La suma es menor que 18. Me voy a ceñir al primer cuadrante, ¿por qué? Porque el primer cuadrante son los puntos donde X e Y son mayores o iguales que 0 y X y Y representan hectáreas de sembrado y por lo tanto X e Y no puede ser en ningún momento negativo. Así que la región factible va a estar siempre inscrita en el primer cuadrante, de ahí que me desprecie lo que pueda aparecer en los demás, ¿no? Bien, siguiente restricción. Me dice que para los aguacates deseamos destinar como mucho 16 hectáreas. Es decir, no me puedo pasar de 16 hectáreas para los aguacates, así que X ha de ser menor o igual que 16. Esa es la siguiente restricción, que a la hora de hacer la gráfica me obliga a dibujar la recta X igual a 16, que es una recta vertical, y los valores de X menores que 16, evidentemente, los X menores que 16 son los que están a la izquierda de esta recta, ¿no? Así que ya solapándose con los que tenía anteriormente, voy a obtener esta especie de cuadrilátero irregular que me aparece aquí dentro, ¿no? Delimitado por este segmento azul y este segmento verde y los dos ejes de coordenadas. Y me queda por último el tercera restricción que me dice, se quiere que la superficie correspondiente a los mangos, es decir, Y, no sea mayor que la que ocupa los aguacates. Y no puede ser mayor que X. Esto quiere decir que Y tiene que ser menor o igual que X. Esa sería la restricción. Y ha de ser menor o igual que X. Esto tengo que dibujar la recta Y igual a X. Aquí está, que es la bisectriz del primer cuadrante. ¿Y cuáles son los puntos? ¿Los que están por encima o los que están por debajo? Bueno, pues si cogéis el punto 5, 0, por ejemplo, que es un punto que está por debajo, la X es 5 y la Y es 0. ¿Y 0, la Y es menor o igual que 5? No. Entonces los Y menores o iguales que X son los que están 5, perdón, lo dije mal, lo razoné mal. Si cojo el punto 5, 0, X es 5 e Y es 0. Y 5 es mayor o igual que 0. Sí, por lo tanto, el punto 5, 0 verifica esta restricción. Así que son todos los puntos que están por debajo de la recta roja. Teniendo en cuenta que esos puntos se tienen que solapar con los que tenía anteriormente, la región factible... Bueno, aquí le añado el Y mayor o igual que 0 y el X mayor o igual que 0 no se lo añado porque sería redundante, ya que si X tiene que ser mayor que Y e Y es mayor o igual que 0, X es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces la región factible es esta sombreada que aparece aquí, delimitada o con los vértices A, B, C y D. Eso sería el recinto que me da la región de soluciones del problema.
Y en el apartado C me dice que determine cuántas hectáreas de cada tipo se debe dedicar a cada producto para conseguir el máximo beneficio, es decir, para hacer máxima la función objetivo, que era la función I del apartado A, ¿no? Bueno, pues el máximo beneficio se va a obtener siempre en los vértices, en uno de los vértices, o la solución siempre se va a estar en los vértices. Así que vamos a calcular, lo primero que tenemos que calcular son los vértices. El vértice A es el evidente, es el 0, 0, ahí ese no carece de interés porque la solución sería plantar 0 hectáreas de cada cosa, que no tiene ningún sentido. Vamos con el punto B. El punto B es la intersección de la recta roja con la recta verde. Escribo sus ecuaciones correspondientes. La recta roja era igual a x, la verde es x más igual a 18, si es igual a x, de aquí quedaría 2x igual a 18, x es igual a 9 y como y es igual a x, y también es 9. Así que el punto sería el punto 9, 9. El punto C es la recta x igual a 16 con la recta verde. X ya me viene dado, ya me viene despejado. Si x es 16 y la suma tiene que ser 18 y tiene que ser 2. Así que el punto es el 16, 2. El punto D es x igual a 16 con el eje de las y's. Y aquí ya me vienen despejados. Con el eje de las x, perdón. Aquí ya me viene despejado la x, que es 16, y la y, que es 0. Y ya tengo los 4 vértices que me delimitan la región factible. Entonces, a continuación, lo que tengo que ver es, en esos vértices, cuál es el beneficio. El beneficio obtenido en el punto A, pues está claro que no hay beneficio ninguno, es 0. Ese sería en el punto A, el beneficio y de 0, 0, 0. Sustituyendo x e y por 0. En el punto B, en el 9, 9, si sustituimos x por 9, me queda aquí 90.000, y si multiplico y por 12.000, me queda 108.000, 108.000 más 90.000 son 198.000, que es el beneficio que se produce sembrando 9 hectáreas de aguacate y 9 hectáreas de mango. Para la solución 16.2, pues haciendo x multiplicándolo por 16 son 160.000, y el 2 por 12.000 son 24.000, y 160.000 más 24.000 son 184.000, que se obtiene un beneficio inferior a la solución anterior, a la 9,9, y para la solución 16,0, los beneficios obtenidos, pues sustituyo 16 por 10.000, son 160.000, y la y por 0, queda 160.000, que también es inferior. Así que la solución a nuestro problema la tenemos en la 9,9, que sería el resultado, sembrar 9 hectáreas de aguacate y 9 hectáreas de mango, obteniendo un máximo beneficio que asciende a 198.000 euros. Eso sería la solución. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. Aquí me da una función definida a trozos con un parámetro t, y me piden que para qué valor de t la función es continua en x igual a 1, concretamente en x igual a 1. Para que una función sea continua en un punto, se tiene que verificar que la imagen en el punto coincide con el límite cuando x tiende a dicho punto de la función. Para eso necesito averiguar f de 1 en primer lugar. ¿Quién es f de 1? Bueno, pues f de 1, el 1 está definido aquí en medio, f de 1 es 3. Y el límite cuando x tiende a 1 de la función, hay que hacer los límites laterales porque va a depender de si x tiende a 1 por la izquierda o si x tiende a 1 por la derecha. Dependiendo de esta tendencia, se utilizará la primera expresión, x más 3 más t, o se utilizará la segunda expresión. Así que estudiamos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, x es menor que 1 y por tanto es el límite de x más 3 más t. Cuando x tiende a 1, sustituimos x por 1 y queda 4 más t. Eso sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, x es mayor que 1, tengo que utilizar la expresión x menos 3 al cuadrado más t, y sustituyendo x por 1 queda 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado 4, 4 más t también. Entonces observamos que el límite cuando x tiende a 1 coincide con 4 más t, porque los dos límites laterales son iguales. Como el límite, que es 4 más t, tiene que coincidir con la imagen, que es 3, tengo que igualar 4 más t a 3. Si 4 más t tiene que ser igual a 3, despejando t, t es igual a menos 1. Ya tengo el apartado A resuelto. Vamos al caso B. Para t igual a 0, calcula los extremos relativos de la función f de x en el intervalo 1 más infinito. Bueno, para t igual a 0 y en el intervalo 1 más infinito, que es donde vamos a trabajar ahora, en el intervalo 1 más infinito la función viene dada por x menos 3 al cuadrado. La t la eliminamos porque me está diciendo que t ahora vale 0. Entonces la función es x menos 3 al cuadrado. Por tanto, si la función es x menos 3 al cuadrado, su derivada es la derivada de x menos 3 al cuadrado, que es 2 por x menos 3. ¿Dónde se anula la derivada? La derivada se anula en x igual a 3.
Así que x igual a 3 es un punto crítico. Puede ser un extremo relativo. Para comprobar que es un extremo relativo tengo que caracterizarlo, tengo que ver si va a ser máximo o va a ser mínimo. Para ello utilizo el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? Sigo en 1 más infinito. La segunda derivada es 2, porque es la derivada de 2 por x menos 3. Si la segunda derivada es 2, la segunda derivada en 3, que es el punto crítico, es 2 también, porque la segunda derivada no depende de x, es constante, sigue siendo 2. Y resulta que la segunda derivada es mayor que 0. Según el criterio de la segunda derivada, esto me dice que en x igual a 3, la función presenta un mínimo relativo. Concretamente, en el punto 3, si sustituimos, ¿cuál es la imagen del 3? La imagen del 3 se toma aquí, es c, 3 menos 3 al cuadrado es 0. El punto es en el 3, 0. En el 3, 0 presenta un mínimo relativo. Hay quien me pregunta si vale dejar contestado que x igual a 3 mínimo relativo o hay que completar el punto. Bueno, si se tiene intención de hacer la representación gráfica, siempre hay que completar el punto calculando la ordenada. Normalmente esto debería valer solamente si tenemos que dar los extremos relativos, porque se sobreentiende o se debe quedar sobreentendido que si conocemos los CISA, la ordenada es simplemente sustituirla en la función y por tanto a veces ya ni se comenta. Pero bueno, por si acaso, dar siempre el resultado completo, porque más vale que sobre que falte información, ¿no? Bueno, dicho esto, ya tenemos que el extremo relativo de la función en el intervalo menos infinito es un mínimo relativo y es el punto 3, 0. Vamos con el apartado C. Para t igual a 0, calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. También en el intervalo 1 más infinito. Como ya tenemos calculado el punto crítico en el intervalo 1 más infinito, que era el 3, pues en el 3 me va a dividir dicho intervalo, el 1 más infinito, en dos trozos, de 1 a 3 y de 3 más infinito. ¿Y qué pasa? Y estos son intervalos de monotonía. Para saber si son creciente o decreciente, lo que cojo, voy al primer intervalo en 1, 3, tomo un punto cualquiera entre el 1 y el 3, por ejemplo el 2, y calculo el signo de la derivada en 2. La derivada en 2, observar, la derivada la tengo calculada en el apartado B, la derivada en 2 es 2 por 2 menos 3, que es 2 por menos 1, que es menos 2, y es negativa. Si la derivada en 2 es negativa, eso quiere decir que la función f es decreciente en el intervalo 1, 3. Y ahora en el otro trozo, que es de 3 a más infinito, cojo, pues por ejemplo, cojo el 4 y calculo la derivada en 4. Y la derivada en 4, sustituyo x por 4 en la derivada, 4 menos 3, 1 por 2, 2. Es 2, ahora es 2, es positivo. Así que la función es creciente en 3 más infinito. Es lo que me está pidiendo el ejercicio, que para t igual a 0 indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función en el intervalo 1 más infinito. Pues aquí quedan expresados. Pasamos al siguiente ejercicio. La función f de x igual a x al cuadrado más bx más c tiene un máximo en el punto 0 menos 3 y la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a menos 1 es 6. Con estos datos hallar razonadamente los valores de a, b y c. Bueno, este también es muy fácil sabiendo lo siguiente. Primero, si tiene un máximo en el punto 0 menos 3, si la función tiene un máximo en el punto 0 menos 3, de aquí se desprenden dos hechos. El primero es que el punto 0 menos 3 pertenece a la función, a la gráfica de la función, por ser un máximo de la función. Por lo tanto, f de 0 tiene que ser igual a menos 3. Eso es la primera cosa que podemos deducir. Y la segunda es que al ser un máximo, la derivada en las CISA, en el 0 en este caso, la derivada se anula. Es decir, que f' de 0 es igual a 0. Bien, ya tengo estas dos condiciones. Y ahora, del hecho de que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a menos 1 es 6, recordar que la interpretación geométrica de la derivada me decía que la derivada era precisamente la pendiente de la recta tangente en el punto. Es decir, que 6, que es la pendiente, es igual a la derivada en menos 1. F' de menos 1 es igual a 6. Esa sería la tercera condición. De estas tres condiciones voy a averiguar a, b y c. Entonces, si f de 0 es igual a menos... Bueno, antes de nada, como voy a tener que trabajar con la derivada y la función, escribo la función, f de x, aquí la tengo, y su derivada, que es 2ax más b. Vale, pues ahora vamos con la primera condición, f de 0 igual a menos 3. Si f de 0 es igual a menos 3... voy a la función, sustituyo la x por 0 y me tiene que dar menos 3. Al sustituir por 0 me queda a por 0 más b por 0 más c. Me queda que f de 0 es c. Así que c tiene que ser igual a menos 3, con lo cual ya tengo uno de los parámetros averiguados. Que la derivada en c sea 0, pues sustituyo ahora el 0 por la x, pero en la derivada, es decir, de la derivada de 0 igual a 0, tengo que 2 por a por 0, 0, más b me da b.
Es decir, al sustituir f' de 0 me da b. B tiene que ser igual a 0. Segundo parámetro ya directamente obtenido. Y el tercero es que la derivada en menos 1 sea 6. Sustituyo x por menos 1 en la derivada y queda menos 2a más b. Eso tiene que ser 6. Menos 2a más b, 6. Como b era 0, menos 2a es igual a 6 y por lo tanto a es igual a menos 3. Y ya tengo el tercer parámetro obtenido. Con lo cual queda el problema resuelto. Se hace muy fácilmente. El siguiente ejercicio, el consumo por persona y semana de azúcar en España sigue una distribución normal con desviación típica 60 gramos. Bien, tengo una variable aleatoria que es el consumo por persona y semana de azúcar y esa variable aleatoria sigue una distribución normal de media desconocida, pues no me dan la media, y la desviación típica 60 gramos. Bien, vamos a suponer, bueno, vamos a hacer que los datos de la variable x siempre vengan dados en gramos. Bueno, pues me dice, se hizo un estudio y se observó que la media de consumo por semana de 50 personas fue de 200 gramos, es decir, que tomando una muestra de 50 personas, la media de consumo de esas 50 personas fue de 200 gramos, es decir, x barra igual a 200 gramos. A veces yo indico aquí subindicado, a veces subindico el tamaño muestral cuando pongo la media, otras veces no. Es indistinto, como queráis hacerlo, ¿eh? Esto es una anotación para indicar que la muestra es 50, pero bueno, eso es un hecho que ya lo tengo aquí resaltado. Bueno, pues a partir de aquí me piden calcular un intervalo de confianza del 95% para el consumo medio de persona y semana de azúcar. Para calcular un intervalo de confianza del 95% tengo que averiguar el valor característico Z alfa medios, cuya probabilidad acumulada es 1 menos alfa medios, partiendo del hecho de que 1 menos alfa es 0,95. Este es el nivel de confianza del intervalo que me piden. Y de aquí despejo alfa, que es 0,05, alfa partido por 2, y 1 menos alfa partido por 2, que es la probabilidad acumulada hasta el z de alfa medios, que es 0,975. Este es el valor que tengo que ver en la tabla, y aquí lo tengo. Me dan en el enunciado, me dan este fragmento de tabla y donde se encuentra el 0,9750 que se corresponde con un valor de z que es 1,9 en la columna del 6, así que z alfa medios es 1,96. Una vez que ya tengo el z alfa medios, ahora lo único que me queda es escribir el intervalo, puesto que ya tengo todos los datos. Sabemos que el intervalo viene dado por la media muestral, que en este caso es x50, más menos z alfa medios por sigma, la desviación típica, partido por la raíz del tamaño muestral. Bien, el más menos lo que me indica es añadir o restar el radio. El centro del intervalo es la media y la expresión que suma y resta es el radio. También es el error máximo cometido al expresar la media poblacional, ¿no? Bien, pues nada, se trata de escribir 200, esto es 200, más menos 1,96 por 60 partido de raíz 50. Tener cuidado que todo esté en gramos, aquí no hay problema, todo está en gramos. Y 200 es el centro del intervalo, hago esta operación aquí, el radio, para averiguar el radio de forma independiente. El radio es 16,631. Y si resto, obtengo el extremo inferior del intervalo, y si sumo, obtengo el extremo superior del intervalo. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% es este que aparece aquí enmarcado. Bien, apartado B. Razona cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza. Disminuir la amplitud del intervalo. Pues para disminuir la amplitud del intervalo habrá que disminuir el radio. Y si yo quiero disminuir el radio y tengo que mantener constante el tamaño muestral y tengo que mantener constante la desviación típica, lo que tengo que disminuir, lo que tengo que disminuir es el z alfa medios. Y para disminuir el z alfa medios tengo que disminuir el nivel de confianza, porque la función z y el nivel de confianza, la probabilidad acumulada, es una función, esto es una función de distribución que es una función creciente. Entonces, a mayor probabilidad, mayor valor de z. Así que tengo que disminuir el nivel de confianza. Si por el contrario tuviese que mantener el mismo nivel de confianza y pudiese jugar con el tamaño muestral, para disminuir esta expresión tendría que aumentar el tamaño muestral.
Entonces, si reduzco el nivel de... La respuesta sería esta. Si reduzco el nivel de confianza de 95% a 90%, el intervalo disminuye. Aunque eso forma parte de la respuesta del apartado C, ¿eh? El apartado B, ¿cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza? Pues lo que os dije, repito, disminuyendo el nivel de confianza o aumentando el tamaño muestral. Vamos con el apartado C. ¿Crees que la media poblacional de consumo por persona y semana de azúcar 220 con una probabilidad del 90%? Ahora sí contesto a esto. Yo aquí tengo el intervalo de confianza al 95%. Si lo reduzco al 90%, como dije antes, como razoné antes, el intervalo disminuye. Así que el intervalo al 90% está contenido en el intervalo al 95%. Aquí lo tengo, el intervalo al 90%, lo indico así, y al 90% contenido, este es el símbolo de inclusión, de contenido, en el 95%. El 95% es el que he obtenido en el apartado A. Como yo lo que quiero ver si 220 gramos está dentro de este intervalo, si 220 estuviera dentro del intervalo de 1,90, también tendría que estar dentro de este. Pero vemos que 220 no está en este intervalo. Por lo tanto, si 220 no está en el intervalo al 95%, tampoco va a estarlo al 90%. Así que aquí lo tengo. Si 220 no pertenece al intervalo al 95%, entonces 220 no pertenece al intervalo al 90%. Así que la respuesta o la pregunta se responde con un no. ¿Crees que la media poblacional de azúcar es de 220 gramos con una probabilidad del 90%? La respuesta es no por esa razón, porque no está, es decir, no creo en la afirmación, porque el 220 no pertenece al intervalo al 90%, porque no pertenecía al 95%. Bueno, espero que haya quedado claro, porque aquí hay que razonarlo, hay que argumentarlo de forma escrita, y la forma simbólica de hacerlo, pues eso es lo que acabo de hacer yo aquí con las pertenencias a los intervalos. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dice, de 100 alumnos que han terminado una titulación, 6 no han encontrado trabajo el primer año. Apartado A, calcula la proporción de alumnos que han encontrado trabajo el primer año. Bueno, pues si 6 no han encontrado trabajo, se entiende que en los 94 restantes sí lo han hecho. Así que la proporción de alumnos que han encontrado trabajo será 94 casos favorables, partido por 100 casos posibles, sería 94 entre 100. La proporción sería 0,94. Esto no tiene mayor ciencia, ¿no? Está clarísimo. Apartado B, calcula la probabilidad de que si elegimos 3 alumnos sin repetición, ninguno haya encontrado trabajo el primer año. Bueno, pues el apartado B lo vamos a hacer partiendo de lo siguiente. Vamos a designar por primero, que el primer alumno no encuentre trabajo, por segundo, que el segundo no encuentre trabajo, y este suceso tercero, el tercero no encuentre trabajo. Y me están pidiendo la probabilidad de que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero encuentren trabajo, es decir, es la probabilidad de la intersección. Probabilidad de que el primero y el segundo y el tercero no encuentren trabajo. ¿Y cuánto valen estas probabilidades? Bueno, pues la probabilidad de que el primero no encuentre trabajo, la probabilidad de esta intersección es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado al primero y por la probabilidad del tercero condicionado al segundo y al primero. Es decir, probabilidad de que el primero encuentre trabajo es... probabilidad de que el primero no encuentre trabajo, es 6 partido por 100. Por que el segundo no encuentre trabajo, que el segundo, como el primero ya ha encontrado trabajo, ahora casos favorables tengo 5, no tengo 6, porque el primero ya lo he descartado en la extracción, porque además me dice sin repetición, es decir, aquí no puede aparecer ahora el primero de nuevo, sino que es el segundo, y el segundo es 5 partido por 99, es la probabilidad, porque ahora tengo de 100 estudiantes, en la segunda extracción tengo uno menos, tengo 99. Y para el tercero sería 4 partido por 98, por el mismo motivo. Así que eso sería la solución. Haciendo esta operación me da esta cifra, haciendo este producto. Y el apartado C me dice, si elegimos 3 alumnos al azar sin repetición y el primero no ha encontrado trabajo el primer año, es decir, me dan un suceso previo,
que se da por hecho, que es que el primero no ha encontrado trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo y el tercero tampoco hayan encontrado trabajo el primer año? Bueno, pues me están pidiendo la probabilidad de que el segundo y el tercero no hayan encontrado trabajo condicionado a que el primero no haya encontrado trabajo. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de segundo y tercero condicionado a primero, de estos sucesos, segundo y tercero condicionado al primero. La probabilidad de la condicional de un suceso condicionado es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. En este caso la intersección es segundo y tercero y primero, es todo, es segundo, tercero y primero, es la intersección de los tres, partido por la probabilidad de la condición, que es la probabilidad de que el primero no encuentre trabajo. La probabilidad del primero, segundo y tercero es lo del apartado A, lo hicimos en el apartado B, el apartado B que era estos productos. Y la probabilidad de que el primero no encuentre trabajo es 6 partido por 100. El 6 partido por 100 y el 6 partido por 100 podemos cancelarlos y me queda 5,99 avos por 4,98 avos. Así que el resultado final, ahí lo tengo, 0,00206. Bien, este también es sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio, que me dice se considera una función definida en 3 trozos y hallar el valor de t para que la función sea continua en x igual a 0. Pues como siempre, la imagen coincide con el límite de la función en el punto. Así que f de 0, en primer lugar, f de 0 es t. Y el límite cuando x tiende a 0 hay que hacerlo lateralmente por la derecha y por la izquierda. En primer lugar lo hacemos por la izquierda. Y por la izquierda es cuando x es menor que 0. Es el límite de x más 2 al cuadrado. El límite de x más 2 al cuadrado, cuando x tiende a 0, es 4, porque es 2 al cuadrado, 4. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, es cuando x es mayor que 0. Es el límite de x menos 2 al cuadrado, que también es, ahora es menos 2 al cuadrado, que también es 4. Como eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 es 4. Como ha de coincidir con f de 0, pues está claro que t tiene que ser igual a 4. Apartado B. Para t igual a 2 representa gráficamente la función f de x. Bueno, pues si sustituyo ahora aquí t por 2, primero vamos entonces a representar qué ocurre para los x menores que 0. Esto es una parábola, es una rama de parábola, puesto que el desarrollo es un polinomio de grado 2, y aquí también es otra rama de parábola, porque también tengo un desarrollo de polinomio de grado 2. Entonces vamos a ver dónde se corta con el eje y cuál es su vértice. Para hallar dónde se corta con el eje, igualamos x más 2 al cuadrado a 0. Estoy ahora trabajando en los x menor que 0. Igualo a 0, y al igualar a 0, la x es menos 2. La x es menos 2, así que el punto de corte, y bueno, ¿y menos 2 es menor que 0? Sí, entonces el punto de corte es el menos 2, 0. Y ahora vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice hago la derivada. La derivada en x menor que 0 es 2 por x más 2. 2 por x más 2 se anula. ¿Dónde se anula? Se anula en x igual a menos 2. Y la segunda derivada es 2. Como es positiva, en x igual a menos 2, que era el menos 2, 0, además coincidía con el punto de corte, va a haber un mínimo por ser la segunda derivada positiva. Entonces tengo que en x igual al menos 2, 0, esto es un punto de corte y además es un mínimo. Es el vértice de la parábola. Pues hacemos análogamente, lo vamos a hacer para los x mayor que 0, que es otra parábola. Para los x mayor que 0 esto se anula en x igual a 2. En el punto 2, 0, que es como 2 es mayor que 0, ese es el punto de corte con el eje de las x de esta rama. Y el vértice, la derivada es 2 por x menos 2, que se anula en x igual a 2 también, que es el punto crítico, es 2 también. Y la segunda derivada es 2, positivo, hay un mínimo relativo en x igual a 2. Así que tenemos, por un lado, el primer tramo de parábola presenta un mínimo en menos 2, y aparte el mínimo corta el eje de las x. Y esta rama presenta un mínimo en 2. Bueno, pues entonces la gráfica de la función aquí la tengo. Hay que especificar una cosa, que es que, fijaros que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es 4 y cuando x tiende por la derecha es 4, pero f de 0 no es 4, f de 0 es 2, porque ahora me dice que lo represente para t igual a 2. Entonces hay aquí un punto, aquí está en rojo, que es la imagen del 0. La imagen del 0 es el 2. Aquí no hay continuidad. Aquí hay una discontinuidad de tipo evitable. ¿Cómo se evita esa discontinuidad? Pues esta discontinuidad se evita definiendo f de 0 en vez de f de 0 igual a 4, definiendo t 4, como nos decía en el apartado A. Pero aquí habría, digamos, un huequillo, para entendernos, entre comillas, que está desocupado, y lo está ocupando el punto porque la imagen está aquí en el 2. Este punto está fuera del 4, es sin 2. Entonces hay una discontinuidad, repito, evitable. Lo que pasa es que no se ve, en la gráfica no se ve que haya ahí un hueco, habría que hacer ahí un
un redondelín hueco. Bueno, pasamos al siguiente. En un local se venden pizzas en porciones, las ventas durante 4 semanas consecutivas siguen la función P de t, y aquí me da un polinomio de grado 2, con t semanas desde 1 hasta 4. ¿Cuántas porciones han vendido durante las 2 primeras semanas? Bueno, pues durante las 2 primeras semanas habrán vendido lo que han vendido en la primera y en la segunda. Lo que han vendido en la primera es P de 1, que es sustituir la t por 1, y me da 740 porciones, y la segunda semana es P de 2, que es sustituir la t por 2 en la función, y haciendo la operación me da 860 porciones. El total, la suma de ambos, me da el total de porciones en las 2 primeras semanas, que son 1600 porciones. Apartado B, ¿durante qué semana se vendieron más porciones y cuántas fueron? Bueno, pues aquí me están pidiendo un máximo de la función. Y el máximo de la función me va a venir determinado por la derivada, que tengo que hacer la derivada es menos 80t más 240, esto se anula en t igual a 3, así que en la tercera semana hay un punto crítico que voy a ver si es máximo o es mínimo. Para ello utilizo el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es menos 80, en particular para t igual a 3 sigue siendo menos 80, que es menor que 0, y si es menor que 0, eso quiere decir que en t igual a 3 hay un máximo relativo. Si hay un máximo, ese me está diciendo que ahí es donde se obtiene el mayor número de porciones. ¿Y cuántas fueron? Pues sustituir t por 3 en la función, en p. Al sustituir p por 3 en la función me da 900 porciones. Así que la solución es, ¿en qué semana se vendieron más porciones? En la tercera. ¿Y cuántas fueron? ¿Cuántas porciones fueron? 900. Apartado C, ¿qué semana vendieron menos? Como es un polinomio de grado 2 y es una parábola y tenemos que el máximo es en t igual a 3, el mínimo lo tiene que alcanzar necesariamente o en el 1 o en el 4, en los extremos. Así que hay que hallar P de 1 y P de 4. Entonces, P de 1 ya lo teníamos calculado, que era 740, lo tenemos calculado en el apartado A, y lo único que me falta es calcular P de 4. P de 4 es sustituir la t por 4 en la función y obtengo 860. Así que el mínimo es 740, que eso tiene en la primera semana. Así que puedo afirmar que vendieron menos la primera semana, un total de 740 porciones. Bueno, también muy fácil este ejercicio, ¿eh? Son todos, este examen es muy largo, tiene muchas propuestas, pero todos los ejercicios son fáciles y cortos. Ejercicio número 5. Me dan 4 matrices, 2 matrices cuadradas y una columna y una fila, y calcular A por C más la traspuesta de D. Bueno, pues escribimos A por C. A por C aquí lo tengo escrito, es una matriz 2 por 2 por una matriz C, es una matriz 2 por 1, A por C, más la traspuesta de D. La traspuesta de D pasa a ser una matriz fila, al transponerla pasa a ser una matriz columna, que es la matriz menos 6, 3, pero columna. Bueno, entonces vamos a realizar esta operación. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, porque aquí tengo una matriz 2 por 2 multiplicada por una matriz 2 por 1, así que el resultado me va a dar una matriz 2 por 1, y al hacer esta operación obtengo 3 por 2 tercios, 2 menos 6 por 1 tercio, menos 2, 2 menos 2, 0, aquí esté 0. Y ahora menos 1 medio por 2 tercios, menos 1 tercio, menos 1 tercio, más 3 por 1 tercio es 1, menos 1 tercio más 1 son 2 tercios. Bien, aquí tengo el resultado del producto. A este producto le tengo que sumar menos 6, la columna menos 6, 3. ¿Cómo se suman dos matrices? Componente a componente, además del mismo orden, ¿no? 0 menos 6, 2 tercios más 3, 2 tercios más 3 son 11 tercios. Así que este sería el resultado final del apartado A. Apartado B. Razona si A y B tienen matriz inversa. No es necesario calcularlas. Bueno, pues la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Así que simplemente es hallar los determinantes de A y B y comprobar si son o no distintos de 0. Determinante de A. El determinante de A, ya no escribo A, la tengo aquí en el enunciado. Es una matriz 2 por 2. El determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y esto me queda 3 por 3 menos 6 por 2, que es 3, es 9 menos 3, esto da 6. Es distinto de 0 el determinante. Si el determinante es distinto de 0, puedo afirmar que existe la inversa de A. Y vamos con B. Determinante de B.
El determinante de B es 1 por 4 menos 4 por menos 1. Es 4 menos 4, es 0. Si el determinante de B es 0, pues a diferencia del anterior, entonces no existe la inversa de B. Bueno, pues esa es la solución del apartado B. Vamos con el apartado C. ¿Qué dimensiones tienen las matrices resultantes de los productos D por C y de T por CT? No es necesario hacer las multiplicaciones. Bueno, efectivamente no es necesario, porque sabemos que para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera tiene que coincidir con el número de filas de la segunda, y el resultado que se obtiene es el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Así que voy a hacer lo siguiente: cojo D por C e indico el orden de D. D tiene orden, fijaros, la matriz D tiene una fila, dos columnas, es una matriz 1 por 2. Es una matriz de orden 1 por 2. Y C es una matriz de orden 2 filas y una columna, 2 por 1. 2 por 1. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque veis que coinciden, el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. Pues esto es como si lo pudiéramos eliminar, y lo que me queda es 1 por 1. 1 por 1 es el resultado de la dimensión del producto. Es decir, que D por C me va a dar una matriz 1 por 1, que en realidad es un número, ¿no? No me piden que lo haga, así que solo indico el orden. Y ahora vamos con la traspuesta de D por la traspuesta de C. La traspuesta de D tiene de orden, si D es una matriz 1 por 2, la traspuesta es una matriz 2 por 1, porque las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas al transponerla. Y la traspuesta de C, como C es una matriz 2 por 1, la traspuesta ahora es una matriz 1 por 2. Así que es por una matriz 1 por 2. ¿Se puede multiplicar? Sí, por lo que dije antes, coinciden. Los términos del medio coinciden, así que el resultado final son los extremos, 2 por 2. Ese va a ser el resultado del producto de T por CT, con lo cual también queda resuelto el apartado C. Pasamos al siguiente ejercicio. En un concesionario de motos disponen de 100 motos dispuestas para su venta. Las motos son de tres tipos: las que consumen gasolina, las que usan gasolina y aceite, y las eléctricas. Las más numerosas son las que usan gasolina y aceite, y la diferencia entre la cantidad de estas y la de gasolina es igual a la mitad del número de eléctricas. La diferencia entre las de gasolina y las eléctricas es igual a la tercera parte de las que utilizan gasolina y aceite. Bueno, esto es una lectura muy rápida, y me plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuántas motos hay de cada tipo, que la pregunta es cuántas motos hay de cada tipo. Así que llamamos X a las motos de gasolina, Y a las de gasolina y aceite, y Z a las eléctricas, que son los tres tipos que hay. Y a partir de aquí vamos ahora a hacer una lectura más calma del enunciado para escribir las ecuaciones. Me dice que disponen de 100 motos. Así que X más Y más Z tiene que ser igual a 100. Esa es la primera ecuación. Luego me dice que las que usan gasolina, las más numerosas son las que usan gasolina y aceite, dicen, o sea, las Y. Y la diferencia entre la cantidad de estas, es decir, de las de I, y las de cantidad de estas y las de gasolina, que son X, la diferencia entre I y X es igual a la mitad de las eléctricas, de Z, es decir, que I menos X, que es la diferencia, es igual a la mitad de las eléctricas, Z partido por 2, la mitad. Bien, y por último me dice la diferencia entre las de gasolina y las eléctricas, la diferencia entre X y Z, es igual a la tercera parte de las que utilizan gasolinas y aceite, es igual a la tercera parte de I, es decir, que X menos Z es igual a I partido por 3. Bueno, una vez que ya tengo las tres ecuaciones, las voy a ordenar en X y Z y a simplificar si puedo. La primera ecuación ya la dejo como está porque está ordenada y simplificada. Esta otra ecuación lo que voy a hacer es la multiplico por 2, queda 2i menos 2x igual a z, y el paso cambio de signo para que sea positiva el coeficiente en x. Y, bueno, esto es optativo, si queréis lo hacéis y si no, no. Lo que sí es ese 2 lo quitáis y os queda 2x menos 2y más z igual a 0, y si ordenando esta tercera ecuación queda 3x menos y menos 3z igual a 0. Bien, este es el sistema de ecuaciones que me va a permitir resolver el número de motos de cada tipo que hay. Y ese es el apartado A. Y el apartado B que lo resuelva. Para resolverlo, el método de Gauss. El método de Gauss es escribir la matriz ampliada del sistema con los coeficientes, añadiendo la columna, coeficientes de las incógnitas, añadiendo la columna de los términos independientes, y ahora escalonándola, haciendo ceros en el 2, en el 3 y en el menos 1, es decir, haciendo ceros por debajo de la diagonal de la matriz principal. Para hacer un 0 en el 2 y en el 3, pues a la fila 2 le resto el doble de la fila 1 y a la fila 3 le resto el triple de la fila 1. Así que en el primer caso
sería 2 menos 2, 0, menos 2, menos 2, menos 4, 1 menos 2, menos 1, 0 menos 200, ¿no? Queda 0 menos 4 menos 1 menos 200. Y para la fila 3 queda 3 menos 3, 0, menos 1 menos 3 menos 4, menos 3 menos 3 menos 6 y 0 menos 300 menos 300. Y ahora tengo que hacer un 0 en la posición esta donde está el menos 4. Para ello lo que hago es restar la fila 3 a la fila 2 y ya observo que al restar aquí me queda un 0, ¿no? Entonces aquí me queda 0, aquí me queda menos 6 menos menos 1, menos 6 más 1, menos 5, y menos 300 más 200, menos 100. Bueno, una vez que ya la tengo escalonada, ahora voy a resolverla, viendo las ecuaciones que me determinan las filas de la matriz final, de la matriz escalonada. Y la última fila me determina la ecuación menos 5z igual a menos 100. Menos 5z igual a menos 100, despejo z, menos 100 entre menos 5, 20. Ya tengo el valor de la moto eléctrica, 20. Ahora voy subiendo a la siguiente fila, que me determina la ecuación menos 4i menos z igual a menos 200. Y menos 4i menos z es igual a menos 200, como z era 20, aquí queda menos 20, que lo paso sumando a la derecha, y queda menos 4i igual a menos 180. Si menos 4i es igual a menos 180, i es menos 180 entre menos 4. Menos entre menos más, y 180 entre 4 es 45. Ese es el precio de la moto de... Perdón, el precio no, el número de motos, el número. Estábamos hablando del número de motos. X y Z era el número de motos, no el precio. Z20 es el número de motos de eléctrica y el número de motos de gasolina y aceite. Y por último, la ecuación X más Y más Z igual a 100. Como Y y Z eran 45 y 20 respectivamente, lo sustituyo ahí y me queda que X es 100 menos 65, que es 35. Bueno, pues ya tengo resuelto mi sistema. Siguiente ejercicio, séptimo. Bueno, no sé, el orden aquí no le hagáis caso, esto es por bloques, vienen enunciados por bloques, entonces yo lo hago en el orden en que vienen por bloques, pero no en el orden natural. Bueno, según los datos del año 2020, en la Universidad Española hay un porcentaje de 24,8% de mujeres estudiando grados de informática, el resto son hombres. Además, una mujer tiene una probabilidad 0,95 de terminar informática, mientras que para los hombres es del 0,85. Aquí estamos estudiando dos variables, que estudien informática, que sean hombres o mujeres estudiando informática, o que, y una vez que determinemos si son hombres o mujeres, si acaban titulados o no acaban titulados. Bueno, pues entonces elegimos un estudiante al azar y ese estudiante puede ser mujer o puede ser hombre, con probabilidad mujer 0,248, que es el 24,8%, y hombre el resto, los demás son hombres, es decir, la diferencia 0,24 a 1 de 0,248, que es 0,752. Ahora, de las mujeres pueden terminar, yo utilizo el suceso a para indicar de acabar o terminar, es lo mismo, utilizo el a, y el contrario de a, o no acabar. Y para los hombres igualmente, acabar o no acabar. Si son mujeres, me dicen que acaban con una probabilidad de 0,95. Si son mujeres, aquí la probabilidad entonces de a, si es condicionado a ser mujer, es 0,95. Y de acabar condicionado a ser hombre es de 0,85. 0,85. Podemos, si queremos, lo podemos completar a 0,05 y a 0, aquí sería 0,15, ¿no? Completar a 1. Aquí creo que no me va a hacer falta, ¿no? He elegido un estudiante al azar de informática. ¿Cuál es la probabilidad de que consiga terminar la titulación? Es decir, ¿cuál es la probabilidad del suceso A? La probabilidad del suceso A puede ser que acabe siendo mujer o que acabe siendo hombre, por lo tanto es la unión de esos dos sucesos y eso sería la suma de las probabilidades, que en el caso de ser mujer, en el caso este, sería 0,248 por 0,95 más, y en el caso de ser hombre sería 0,752 por 0,85. Bien, aquí metiendo la mano a la calculadora me queda que es 0,8748 y ya queda resuelto el apartado A. Y el apartado B dice, sabiendo que un estudiante elegido al azar ha terminado informática, esto es con un suceso previo conocido, por lo tanto va a ser una condición, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Me están pidiendo la probabilidad de M, de que sea mujer, condicionado a que haya acabado a. En probabilidad de M condicionada a, esto es la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de A, y la probabilidad de M y A, pues voy al árbol, M es 0,248 por 0,95, y la probabilidad de A la he calculado en el apartado anterior, 0,8748. Bien, haciendo operaciones aquí con la calculadora, aquí tengo el resultado final.
Bien, también muy fácil. Pasamos al siguiente. Y este sí es el último ya. Dice, se desea investigar la altura en centímetros de un tipo de planta. Se sabe que la altura sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica sigma 15 centímetros. Se tomó una muestra aleatoria de 400 plantas de ese tipo y se comprobó que la altura media de dicha muestra era de 110 centímetros. Bien, vamos a tomar datos. En primer lugar, partimos de una variable aleatoria x, que es la altura en centímetros de una planta. Y me dice que sigue una distribución normal de media nu desconocida y desviación típica 15 centímetros. Bien, ahora a partir de aquí aseguraros que todo esté dado en centímetros. Bien, me dicen que se tomó una muestra de 400 plantas, n igual a 400, y que la media x barra es 110 centímetros. X barra 110 centímetros. Puedo poner su indicado 400 si quiero, aquí. Yo no, en principio no lo hago. Ahora aquí en este ejercicio no lo hago. La media se refiere evidentemente a la media muestral de estos 400. Bien, apartado A, hallar un intervalo de confianza para la media poblacional de la altura de este tipo de planta con un nivel de confianza del 95%. Esto, igual que siempre, 1 menos alfa es 0,95. 1 menos alfa medios, que es lo que yo quiero averiguar, lo voy a calcular directamente. 1 menos alfa medios también se puede averiguar de forma directa así, sumando 1 al valor de 1 menos alfa y dividiendo entre 2. Esto me va a dar 0,975. Esto es lo mismo, nosotros lo hacemos también de otra forma, que es calcular a partir de 1 menos alfa, calculamos alfa, luego calculamos alfa partido por 2 y por último calculamos 1 menos alfa partido por 2 y me da 0,975. El proceso es un poquito más largo y este es para hacerlo más rápido. No voy a demostrar cómo saco esta igualdad, es muy sencilla, es muy sencillo de demostrar, pero es cierta. Entonces, si 1 menos alfa medios es 0,975, vamos a la tabla que me dan aquí, y 0,975 proviene del 1,9, del valor de z1,9, la columna del 6. Entonces, z alfa medios, que es el valor característico que necesito para hallar el intervalo de confianza, es 1,96. Y el intervalo de confianza es la media, que es 110 más menos 1,96, que es el valor z alfa medios, por sigma, que es 15, partido por raíz de n, raíz de 400. 110 es el centro, el más menos, la cifra que está después del más menos es el radio, entonces esto me queda 110 más menos y el radio es 1,47. Restamos 1,47 a 110 y obtengo 108,53, sumamos y obtengo 111,47, que es el intervalo pedido. Bien, ese es el apartado A. Vamos con el apartado B. Explica razonadamente el efecto que tendría sobre el intervalo de confianza el aumento o la disminución del nivel de confianza. Bueno, vamos a argumentar esto. Si la respuesta es que si aumenta o disminuye el nivel de confianza, aumenta o disminuye la amplitud del intervalo. Es decir, el intervalo se hace o más grande o más pequeño, respectivamente. ¿Por qué? Bueno, la razón es lo siguiente. Fijaros que el tamaño del intervalo va a depender del radio. Y el radio es 1,96 por 15 partido por raíz de 47, por raíz de 400. El 1,96 sale del nivel de confianza. Si el nivel de confianza aumenta, la z aumenta también, porque esto es la función de distribución, de la distribución normal. La función de distribución es una función creciente. Así que si aumenta la z, aumenta la probabilidad, y si aumenta la probabilidad, aumenta la z. Si aumenta la z como está multiplicando, el radio aumenta, y si disminuye, el radio disminuye. Por lo tanto, conclusión, si el intervalo de confianza aumenta, el intervalo aumenta, y si disminuye, el intervalo disminuye, que es lo que afirmo yo aquí, pero el razonamiento es un poco el que acabo de expresar. Espero que haya quedado claro. El apartado C. El apartado C me dice, ¿se puede admitir que la media de la altura nu, la de la población, de este tipo de planta puede ser de 109 centímetros con una confianza del 95%? Razona tu respuesta. Bueno, acabamos de ver que el intervalo de confianza del 95% lo hemos calculado en el apartado A. Era este, 108,53, 111,47. Resulta que 109 centímetros no está dentro. Perdón, resulta que 109 centímetros sí está dentro del intervalo. Si 109 centímetros pertenece al intervalo del 95%, puedo afirmar que sí, que efectivamente se puede admitir que la media de la altura de ese tipo de plantas puede ser de 109 centímetros, con un nivel de confianza. La razón aquí está expresada. Tengo el intervalo al 95%, que es este, y acabo de demostrar, bueno, lo calculamos, y 109 es un valor que está dentro de dicho intervalo.
no lo admitiría si el valor que me dan estuviese fuera del intervalo. Con lo cual queda ya resuelto también el ejercicio. Bueno, y aquí se acaba todos los problemas propuestos en Castilla-La Mancha. Si os ha ayudado, darle un like y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.